que no haya quedado claro? Cuéntenme. ¿Mm? ¿Algo que no haya quedado por ahí claro de la clase pasada? ¿Mm? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya. El día de ayer había quedado pendiente un ejercicio, ¿no es cierto? Sí, había quedado, ¿sí?, por resolver un ejercicio, una ecuación trigonométrica. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme. ¿Lo pudieron realizar? Ah, Y que a mí no me salió. nos puede enviar lo que hizo para a partir de ello, ¿cierto? Trabajar un poquito. ¿Sí? Por favor, sí. Ay, ¿por qué? No necesariamente las publica. También, a partir de ese trabajo. No, no me equivoco, el ejercicio decía 2 seno de x por el coseno de x, ¿sí? Más la raíz de 3 por el coseno de x, ¿cierto? Menos la raíz de 2 por el seno de x es igual a la raíz de 6 partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese era, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces, esto sería lógicamente equivalente a que a 2 seno de x por el coseno de x más la raíz de 3 por el coseno de x menos la raíz del seno, raíz de 2 por el seno de x, menos la raíz de 6. Pero bueno, la raíz de 6 es la raíz de 3 por la raíz de 2. Todo esto partido por 2 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Ya. sí. Con eso en mente, ¿qué me doy dando cuenta? Por ejemplo, si asocio estos dos y asocio estos dos, ¿cierto? Bueno, asociémoslo así. Aquí y aquí quedaría más, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común estos dos? Es posible. El seno de x, ¿cierto? El seno de x por 2 seno de x, ¿cierto? Menos la raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, en cambio, tengo en común el raíz de 2. Entonces, raíz de 2 lo saco el factor común y tendría en cambio seno de x más raíz de 3 sobre 2 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ujú, ¿sí?
Interesante. Ah, y aquí, perdón, fue, esto es más, ¿no? Ya. Luego, ¿qué pasa si aquí saco además el 2 de factor común? Esto sería 2 coseno de x por el seno de x más la raíz de 3 sobre x menos la raíz de 2, ¿no es cierto? La raíz de 2 por el seno de x más la raíz de 3 partido por 2 igual a 0. Y entonces aquí ya tengo el factor común este de aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos seno de x más la raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Por 2 coseno de x menos la raíz de 2 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Esto sería igual a que el seno de x sería igual a menos la raíz de 3 sobre 2, ¿sí? O el coseno de x sea igual a la raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Y aquí viene la parte interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? El seno es negativo. ¿En qué cuadrantes el seno es negativo? El seno es negativo, ya sea en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? O sea, el ángulo de X podría ser este de aquí, ¿no es cierto? O el seno es negativo también en el cuarto cuadrante, ¿no? ¿Sí? Donde X sería ese ángulo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso, por un lado. Por el otro lado, ¿no es cierto? El coseno es positivo, ya sea en el primer cuadrante, o sea, X podría ser este de aquí, ¿sí? O X podría estar en el cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tengo que buscar, ¿no es cierto? ¿Sí? Un ángulo tal que el coseno salga a raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál es ese ángulo? Pues hago mi triangulito, ¿no es cierto? 1, 1, 2, digamos raíz de 2. ¿Sí? Y este es pi cuartos. Yo sé que el coseno de pi cuartos, ¿sí?, es igual a la raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? La raíz de 2 sobre 2. Entonces, este ángulo podría ser pi cuartos, por este lado, o si estoy en el cuarto cuadrante, ¿sí?, 2pi menos pi cuartos, ¿sí? Porque este sería el pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Por esto, del otro lado, tengo que buscar un ángulo que el seno sea raíz de 3 sobre 2. Entonces, hago mi triangulito, ¿cierto? Este es 1, 2, raíz de 3, ¿sí? Pi tercios, el coseno de pi tercios, el seno de pi tercios es ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces, en el tercer cuadrante, el ángulo, ¿cuál sería? El ángulo podría ser, ¿no es cierto? De hecho, es, ¿no es cierto? Pi más pi tercios, ¿sí? O X podría ser en el cuarto cuadrante, ¿sí?, 2pi menos pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿De dónde qué tendríamos? Que X podría ser, o bien, aquí sería 4 pi tercios, ¿sí?, 5 pi tercios, ¿sí?, pi cuartos, o 7 pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí?
Sí, Inge. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ese era el ejercicio. ¿O era otro? Ya no me acuerdo. Inge era raíz de 3 seno de X. Ajá. Era el ejercicio original, era, ¿sí? eh, seno de 2x, ¿sí? Más raíz de 3 por el seno de x, ¿cierto? Menos raíz de 2 por el coseno de x, igual a la raíz de 6 sobre x. Este era el ejercicio del día de ayer, ¿no? ¿Sí? Sí. Este era el que quedó de taller de ayer. Bueno, eh, bueno, eso altera un poquito cómo se llama, porque luego esto es 2 seno por coseno, ¿no es cierto? Aquí en vez de seno queda coseno, y en vez de coseno está seno, ¿no? Sí, pero el proceso sería igualito, similar, ¿no? Y obviamente ahí sí cambiarían las opciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y Sí. bueno, ¿sí? Entonces este sí queda como taller, ¿cierto? ¿Sí? Para ustedes mismos, ¿no es cierto? Para que lo realicen. Y bueno, el modelo de resolución es este. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta extra? Bueno, sí, lo hice en la mañana y me salió diferente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Tienen ustedes algún otro ejercicio o yo propongo otro? Mm, mm. Chicos, cuéntenme. Inge, de estos ejercicios están en los ejercicios propuestos de trigonometría, ¿no? Y si hay ejercicios propuestos de ecuaciones, ¿Podemos hacer uno de esos? ¿cuál? ¿Cuál? Porque también hay de los propuestos de estos ejercicios en, en el aula virtual también, de los cuales ya hicimos creo que unos dos el día de hoy. ¿Cuál? Ustedes proponen. Si no, yo pongo también, si tengo algunos por aquí, interesantes. El 34 de los propuestos, porfa, Inge, de trigonometría. Ya quiero saber cuáles. Ya, el 34 de los propuestos de trigonometría. Bien, trigonometría. Ujú.
34. Ah, ya sé cuál es. Mm, Dice, ¿eh? Resu- sean teta 1 y teta 2 las soluciones de esta ecuación. ¿Sí? En el intervalo de 0 a primeros, es decir, solo en el primer cuadrante. ¿Sí? No se vayan a otros cuadrantes, solo quédense en el primero. Entonces, a ver, ¿esto a qué sería lógicamente equivalente? Yo veo claramente que el coseno, ¿sí? es, eh, está como factor común. Voy a sacarlo de factor común. Pues quedaría seno menos la raíz de 3 sobre 2. Menos la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Por el coseno de teta igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. De aquí tendríamos que el seno de teta, ¿sí? El seno de teta sería igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? O el coseno de teta sería igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. El seno, ¿en qué cuadrantes son positivos? En el primero y en el segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Pero como me dice límites al primer cuadrante, ¿cierto? Tengo que buscar un ángulo, ¿no es cierto? En el primer cuadrante, tal que, justamente un ángulo teta, ¿sí? Tal que el seno sea raíz de 3 sobre 2. Pues hago mi triangulito atrás. 2 raíz de 3 y 1. Este es pi tercios, ¿sí? Entonces sé que el seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Ese es el ángulo. Teta es pi tercios, ¿sí? Y el coseno, ¿dónde se hace cero? El coseno se hace cero en pi medios y también en 3 pi medios, ¿sí? El coseno se hace cero, ¿sí? En pi medios, ¿sí? Y también en, ¿sí? 3 pi medios. Ahí se hace cero el coseno, ¿no es cierto? Porque es la abscisa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque es la abscisa. Como me dice de 0 a pi medios, entonces este ángulo acá sería teta vale pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque no puedo salirme de. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Que teta 1 es pi medios, pi tercios, y teta 2 sería pi medios. Y no importa en qué orden tenga. Sí, no importa. Luego dice, con esto en mente, ¿sí? Se tiene que, ¿sí? Que el seno de teta 1 más teta 2 sería igual a qué? Al seno de pi tercios más pi medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? Seno de pi tercios, ¿no es cierto? Por el coseno de pi medios. ¿Sí? Más el seno de pi medios por el coseno de pi medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues esto se hace 0, ¿cierto? Esto de acá se hace 0. Y el coseno de pi tercios es un medio. Y ya, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge, gracias. ¿Sí? Y ya.
Y eso sería todo, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿algún otro? ¿No? Yo propongo esto. Coseno de X, ¿sí? Menos seno de 2 por X, ¿sí? Menos el coseno de 3 por X. Igual a 0. ¿Sí? Resolver en el conjunto de 0 a 2 pi. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Resuelvan esa ecuación conjunto del 0 a 2. ¿Sí? Pista, si quieren decirlo, sugerencia. ¿Sí? Sugerencia. ¿Sí? 3x es igual a 2x más x. ¿Ya? ¿Sí? 3x es 2x más x. ¿Sí? Esa es la sugerencia. ¿Ya? Intenten hacerlo. A ver, les doy unos 5 minutitos para que lo intenten.
¿Qué tal les va? ¿Lo lograron? Ah, ¿lo lograron o no? ¿Mm? Resulta que la ecuación que quiero resolver, ¿cierto? Esa proposición, sería lógicamente equivalente a ¿qué? Coseno de x lo voy a dejar tal cual, menos el seno de 2x es 2 veces el seno de x por el coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? El coseno de 3x, gracias a la sugerencia que me hicieron, es el coseno de 2x más x. Esto es igual a 0. ¿Ok? Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que esto no puede ser para nada igual a esto, ¿no? ¿Sí? Es el error más común que se suele cometer. ¿Sí? O peor aún, sacar el 3 fuera del coseno, ¿no? ¿Sí? Para nada. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Al coseno de 2x por el coseno de x, ¿sí? Menos, ¿sí? El seno de 2x, ¿sí? Por el coseno de x, por el seno de x, ¿sí? Igual a 0. Menos 2 seno de x por el coseno de x, ¿sí? Menos el coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? De hecho, dejémosle esto tal cual. Seno de 2x. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a hacer así? ¿Sí? ¿Por qué lo voy a hacer así? Bien. ¿Sí? Coseno de, me queda esto, coseno de x menos seno de 2x, ¿sí? Menos, aquí tengo, menos el coseno de 2 por x por el coseno de x, ¿sí? Más el seno de 2x, ¿sí? Por el seno de x, igual a 0, ¿sí? Y entonces voy a agrupar un poquito. Esto es 1 por el coseno de x, ¿sí? Menos el coseno de 2x, ¿sí? Por el coseno de x, ¿sí? Más seno de 2x, ¿sí? Por el seno de x, ¿sí? Menos, ¿sí? 1 por el seno de 2x, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Aquí tengo de factor común, ¿no es cierto? El coseno de x. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Y qué me queda? 1 menos el coseno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más, y acá tengo de factor común el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El seno de 2x también tenemos de factor común. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Seno de x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven, chicos? ¿Puedo repetir la penúltima parte? A ver, aquí voy a asociar justamente, aquí coseno de x es este de aquí. Seno de 2x lo pasé acá al último. Este lo pasé segundo y este lo dejé tercero. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Este le pasé al último la Ya. propiedad conmutativa, ¿no? Último, este tercero y este segundo. ¿Sí? Sí, Ya. Ahora sí, ¿por qué hago esto? Porque justamente para luego no me toca aquí multiplicar, ¿no es cierto? Por esto de aquí y se complica un poco más, ¿no es cierto? Sí, para eso voy a tratar de evitar un poquito complicarme esto. Este ahora sí, el seno de 2x es 2 seno de x, ¿sí? Por el coseno de x, por el seno de x menos 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Más, ¿no es cierto? Esto es igual a 0,
Y acá, el coseno de 2x, ¿sí? Esto es 1 menos el coseno cuadrado de x. Este menos con este más seno cuadrado de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Pero con este menos, aquí sería más. Yo sé además que 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Es el seno cuadrado de x. Entonces eso voy a utilizar. Y entonces, ¿qué me quedaría? Coseno de x, ¿sí? Por 2 seno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Más 2 seno, ¿sí? Cuadrado de x por el coseno de x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este por este de aquí, menos, ¿sí? 2 seno de x por coseno de x. Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí, Inge. Este por este y este por este. ¿Sí? Listo. Aquí veo claramente, ¿no es cierto?, que el coseno de x se repiten todos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Ya. Uno de los errores que se suele cometer normalmente es que como está multiplicando todo, divido todo para coseno de x. ¿Y por qué ese es un error? Ah, ¿por qué sería un error eso? Ah, ah, ¿por qué sería un error eso? Vente. Porque no sé si el coseno de x es o no diferente de cero. Podría ser, sí, podría ser, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar de factor común el coseno de x. ¿Y qué me queda? Me queda 2 seno cuadrado más 2 seno cuadrado, 4 seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Menos 2 veces el seno de x, ¿sí? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos coseno de x es igual a 0 o aquí sí todo divido para 2. Aquí sí puedo dividir todo para 2. ¿Sí? Porque el 2 sí es diferente de 0. Entonces tendríamos seno 2 seno cuadrado de x menos seno de x igual a 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y aquí tendríamos seno de x por 2 seno de x menos 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Coseno de x es igual a 0 o seno de x es igual a 0, ¿sí? O el seno de x es igual a 1x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, el coseno de x, ¿cierto? Primerito, ¿dónde se hace 0? El coseno de x se hace 0 en pi medios, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? El coseno se hace 0 en pi medios y en 3 pi medios. Entonces x podría ser pi medios o x podría ser
3/5. Por este lado. El seno, ¿dónde se podría hacer 0? El seno se hace 0 en 0, la una opción, ¿sí? Y la otra opción es en pi. Ahí se hace 0 el seno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí, ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces aquí sería o x podría ser 0 o x podría ser pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, ¿Sí? Ya. Y el seno medio puede ser ya sea en el primer cuadrante, ¿cierto? El seno puede valer un medio en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. Esos son los posibles x. ¿Sí? ¿Dónde, qué ángulo el seno es un medio? ¿Qué ángulo el seno es un medio? El de pi sexto. ¿Sí? Entonces, bien, x podría ser en el primer cuadrante pi sextos o en el segundo cuadrante pi menos pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, x podría pertenecer al conjunto de pi sextos, digamos, para ponerlo en 0, pi sextos, pi medios, 5 pi sextos y 3 pi medios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Podría ser cualquiera de esos ángulos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tienen alguno de ustedes, algún otro? Sí, Inge, ya le mandé por Teams. Por fin, sí. Pero esto no es una ecuación. Eso no es una ecuación. ¿Sí? Es uno de los ejercicios de, que vimos en la anterior parte de trigonometría. ¿Sí? Y de hecho, ¿sí? La anterior vez de la trigonometría hicimos ese ejercicio, ¿no? En clase. En la primera parte de la trigonometría hicimos ese ejercicio. ¿Sí? ¿Venís? ¿Ya? Propongo yo una, a ver, déjenme buscar. Mm, ya. Veamos este de aquí, que fue, digamos, uno interesante que se propuso en la mañana. Seno, ¿sí? De 2 por x menos, ¿sí? La raíz de 3 por el coseno de x es igual a, ¿sí? A 0. ¿Sí? Es igual a 0. ¿Sí? El coseno de 2 por x, ¿sí? Es igual a 0. ¿Ya?
Para abordar este ejercicio, vamos a resolver este ejercicio en el conjunto de 0 a 2, ¿sí? 0 a 2 para x entre 0 y 2. ¿Estamos claros? Ya, vamos a resolver este de aquí, ¿sí? Para no hacernos mucho lío. Sí, 0 a 2. Ya. Para no hacernos mucho lío, primerito, vamos a ver una identidad trigonométrica, que es bastante útil. No de las que hemos visto, pero sí que es bastante usada. Dice esto: A por el seno de un ángulo, ¿sí? Más B por el coseno de este ángulo mismo es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Por el seno del ángulo teta más otro ángulo, donde, ¿sí?, el ángulo phi, donde la tangente del ángulo phi es justamente la división de B para A, ¿sí? Vamos a hacer la demostración de este teorema, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y vamos a empezar primerito, ¿no es cierto? Me dan esto de hipótesis, ¿no es cierto? Que la tangente de este ángulo es B sobre A, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la tangente de phi sea igual a B sobre A, ¿sí? No importa en qué cuadrante esté, ¿no es cierto? Eso lo va a dar el signo, ¿no es cierto? Nada más, ¿sí? Pero, por definición, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a dibujar un triangulito. Esto es cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa en este caso sería a cuadrado más b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A cuadrado más b cuadrado. Y de esto sacamos la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Cuánto vale, ¿sí?, con esta circunstancia, el coseno del ángulo phi? Sería, el coseno sería a sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Y el seno del ángulo phi sería b sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y no importa en cuál cuadrante estemos, ¿sí? No importa el cuadrante, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? No importa en el cuadrante, ¿sí? El cuadrante lo único que me va a decir, sí, el ángulo phi, si estoy en el primer cuadrante, va a ser igual a un ángulo alfa, donde la tangente de ese ángulo alfa sea, ¿no es cierto?, igual al valor absoluto de esto de aquí, de B pi aquí de fuera. ¿Sí? Para no tomar en cuenta los, ¿sí? Si estoy en el segundo cuadrante, ese ángulo phi va a ser, ¿qué? Pi menos ese ángulo en particular. ¿Sí? Si estoy en el tercer cuadrante, ese ángulo va a ser pi más ese ángulo agudo. Y si estoy en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto?, ese ángulo phi va a ser 2 pi menos ese ángulo agudo, tal que la tangente, el valor absoluto de ese ángulo, sea igual al valor absoluto de ese. ¿Sí? Eso nada más. ¿Sí? Pero el resto se me entiende. Y de ahí coseno y seno serían estos. No pasa nada. Entonces, ahora sí, vamos. El objetivo con esta previa, ¿no es cierto? Sí, que prácticamente son las hipótesis, que fue el problema, ¿sí?, es demostrar esta igualdad. ¿Cómo voy a demostrar? Como que está complicado salir de aquí y llegar acá. Voy a hacerlo desde el otro lado. Voy a salir de aquí y llegaré acá. La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por el seno, ¿sí?, de teta más phi, que sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto?
por el seno de teta, ¿sí? Por el seno de teta, por el coseno de pi, más el coseno de teta por el seno de pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? El seno de la suma es seno por coseno más coseno por coseno. ¿Dónde el coseno de pi cuánto es? A sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? A por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Por el seno de teta. ¿Sí? Más el seno de pi cuánto es? B sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Por el coseno de teta. ¿Sí? Esto está multiplicado por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y si ahí aplico la propiedad distributiva, ¿qué pasa? Este con este y con este se cancelarían, ¿no? ¿Y qué me queda? A por el seno de teta más B por el coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto voy a usar aquí. Esta teorimita voy a usar aquí. Donde obviamente, miren, A va a valer 1, B va a valer raíz de 3, menos raíz de 3. ¿Sí? Entonces tengo ya el seno de 2x. El seno de 2x. El seno de 2x. ¿Sí? Menos la raíz de 3 por el coseno de 2x. Es igual a 0. Es lógicamente equivalente a ¿qué? A la raíz cuadrada de 1 más la raíz de 3 en el cuadrado por el seno, ¿cierto? ¿Sí? El seno, ¿sí? De 2x más el ángulo phi. Es un ángulo phi igual a 0. ¿Y cuál es este ángulo? La tangente de este ángulo, ¿cierto? Phi, es que b sobre a menos raíz de 3 sobre, ¿sí? 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero en qué cuadrante estaría, no es cierto, este ángulo phi? Siendo negativo, podría estar ya sea en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, porque la tangente es negativa en el cuarto o en el segundo cuadrante. Pero miren, viendo esto de aquí, ¿no es cierto? Justamente con B y A, B sería hacia abajo, ¿no es cierto? Y A sería hacia la derecha. ¿Y qué cuadrante estaría? Ah, ¿en qué cuadrante estaría? Este sería el ángulo. ¿Qué cuadrante estaría? Cuarto. ¿Cuarto? Sí, cuarto cuadrante. Entonces, en ese sentido, el ángulo se expresaría como 2pi menos un ángulo agudo tal que la tangente de ese ángulo sea raíz de 3. ¿Cuál es el ángulo que la tangente sale raíz de 3? Es el de pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ángulo phi sería, esto sería 2 por el seno de 2x más 2pi menos pi tercios igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que si nos sumamos 2pi, nos vamos a salir del intervalo de 0 a 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nos vamos a salir del intervalo de 0 a 2pi. Entonces, le elimino ese 2pi, ¿no es cierto? Quito 2pi. ¿Sí? Por las reglas de la suma, ¿no? Dependiendo de A. Nos quedaría esto de aquí. ¿Estamos claros? Y ahora sí, tengo que ver, analizar, ¿no es cierto? Esto, ¿sí?
resolver ese caso. ¿Sí? Para este ángulo en particular. ¿Sí? Ya. A ver, para hacernos un poquito más simplecito, vamos a resolver esto de 0 a. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un poquito. ¿Sí? Dice resuelve de 0 a. Entonces, ¿qué quiere decir que resuelva de 0 a pi? Significa que el ángulo X, ¿sí? Debería pertenecer al intervalo de 0 a pi. Es decir, X está entre, ¿sí?, pi y 0. ¿Estamos de acuerdo? 2X, ¿entre dónde y dónde estaría? Entre 2pi, ¿sí?, y 0, ¿no es cierto? Y 2X menos pi tercios estaría entre 5 pi tercios, ¿sí? 5 pi tercios y menos pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? Y menos pi tercios. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿sí?, dónde el seno, ¿sí?, se hace 0. El seno se hace 0, ya sea en dónde. En 0, ¿sí?, o en pi. ¿Estamos de acuerdo? En 0 en pi se hace 0, que es justamente, pertenecen tanto el 0 como el pi, pertenecen a este intervalo. El 0 está dentro de menos pi tercios hasta 5 pi tercios, y el pi también está en el pi. Perfecto. Pues con eso en mente, digo, ¿qué tengo? 2x menos pi tercios debería ser 0, o 2x menos pi tercios podría ser, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde qué tendríamos? Que x podría ser pi sextos, ¿sí? O x podría ser 2 pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Ya? ¿Sí? Ah, esta identidad trigonométrica, no sé si en particular ustedes, para administración alguna vez la usen, ¿sí? Pero para algunas ramas de la ingeniería es muy útil, la usan bastante, ¿sí? La usan bastante esa identidad trigonométrica, ¿sí? Los que siguen eléctrica la usan bastante, los que siguen mecánica también la usan, ¿sí? Ustedes particularmente no sé si la usan, alguna aplicación específica. Preguntas, chicos, dudas. Preguntas, dudas. Si no me equivoco, lo hicimos el día de ayer. Lo hicimos el día de ayer. ¿Sí? No lo hemos hecho. Hagamos. ¿Sí? Hagamos esto. ¿Sí? A ver, el seno de 3x. ¿Sí? El x, o sea, el 3x puede ser cualquier número real.
cualquier número entre 0 y 2. ¿Sí? Pero el 3x, ¿no es cierto? ¿Sí? No puede ser cualquier ángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la tangente no para todos los ángulos existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, la tangente no existe para pi medios, ¿no es cierto? ¿Sí? No existe para pi medios ni para 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? La tangente no existe para pi medios ni para 3 pi medios. Es decir, primerito, tenemos que garantizar, ¿sí?, que 3x tiene que ser diferente de pi medios y además 3x tiene que ser diferente, ¿sí?, de 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque la tangente no está definida ni para pi medios ni para 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lógicamente equivalente a que x sea diferente de pi sextos y x sea diferente de pi medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí, Inge. Entonces, el conjunto solución de esta ecuación, ¿sí?, que consiste de todos los x, ¿no es cierto?, tales que x elementos de los reales, ¿cierto? De hecho, pongámoslo, x elementos de este intervalo, porque me dicen resuelvo aquí, de 0 a 2 pi tercios, ¿sí?, tales que el seno de 3x es igual a la tangente de 3x, necesariamente debe ser subclase ¿de qué? ¿Sí? Del conjunto de los reales, excepto pi sextos, ¿sí?, y el pi medios. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Eso debe pasar. Ahora, ¿no es cierto?, para resolver esto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que tenemos que resolver esto de aquí. El seno de 3x es igual a la tangente de 3x. Esto es lógicamente equivalente al seno de 3x, ¿no es cierto? Es igual al seno de 3x sobre el coseno de 3x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es lógicamente equivalente a ¿qué? Aquí el error sería otra vez cancelar el seno con el seno, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si el seno sea diferente de seno. No lo sé. Podría ser, pero no lo sé. Entonces, lo óptimo más bien sería el coseno de 3x, ese sí necesariamente debe ser diferente de 0. ¿Sí? Para que esté en el denominador. Y eso ya lo analicé, ¿no es cierto? Justamente al analizar esta situación. ¿Sí? El coseno de 3x no puede ser 0, o sea, 3x no puede ser ni pi medios ni 3 pi medios. Sí, está analizado. Entonces, puedo pasar a multiplicar, entonces tendría seno de 3x por el coseno de 3x es igual al seno de 3x. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? El seno de 3x como factor común podría sacarlo, ¿no es cierto? Y me quedaría coseno de 3x menos 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Pasando a restar este seno de 3x. Y ahí igualo cada uno a 0. Seno de 3x es igual a 0. O, ¿sí?, el coseno de x y 3x es igual a 1. ¿Sí? Ya. Ahora sí, en este punto,
Ahora sí, en este punto, dice, a ver, resuelva la ecuación en dónde es. En este intervalo. Es decir, X debe estar en ese intervalo, que es menor o igual que 2 pi tercios, ¿sí? Pero mayor o igual que 0. Sí, así dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que 3 por X, ¿no es cierto? Está entre 0 y 2 pi. Entonces, este ángulo tengo que buscarlo entre 0 y 2 pi. Perfecto. Entonces, a ver, ¿dónde el seno se hace 0? El seno se hace 0 en 0 y en pi. Entonces, 3x podría ser 0 o 3x podría ser pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el coseno dónde se hace 1? El coseno se hace 1 en 0 y nada más que en 0, ¿no? El coseno se hace 0 en 1. Se hace 1 solo en 0. Entonces, 3x podría ser 0. Y con esto en mente tendríamos que x podría ser 0, o x podría ser pi tercios, o x podría ser 0. Es decir, x pertenecería al par de 0 y pi tercios. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y ya, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está claro? Que tal vez podemos hacer otro ejercicio. Claro. Tenemos el 3. ¿Sí? Este de aquí. ¿Sí? Y este es el más interesante de todos. Este es un ejercicio de súper interesante. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? A ver, y se resuelva la ecuación en este conjunto. ¿Sí? Principio, yo veo, por ejemplo, aquí está el coseno de 3x, aquí también está el coseno de 3x, pero aquí tengo coseno de 6x. Y eso como que me estorba, ¿no? ¿Sí? Porque todo ya como que tengo en 3x. Entonces, voy a tratar de dejar este coseno de 6x en términos del coseno de 3x. ¿Cómo? Fácil. 2 coseno cuadrado de 3x más la raíz de 3 menos 1 por 2 veces el coseno de 3x menos 1 más, ¿y aquí qué sería? Coseno de 2 veces, ¿no es cierto? 3x. Es el coseno de 6x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Coseno cuadrado de 3x menos el seno cuadrado de 3x. ¿Estamos de acuerdo? A 0 y el resto igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. A mí me gusta poner entre paréntesis el argumento por si acaso se confunda uno. Sí, pero no es necesario, ¿no? Sí, se sobreentiende. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Y ya todo queda en términos de 3x. Coseno, razones trigonométricas del coseno o seno del coseno. Pero más bien voy a tratar de dejar todo en términos del coseno. Entonces, este seno lo voy a transformar en 1 menos coseno cuadrado. Pero con este menos sería más menos coseno
cuadrado de 3x igual a 0. Coseno cuadrado de 3x, ¿cierto? 2 coseno cuadrado de 3x, ¿cierto? Más la raíz de 3 menos 1 por 2 coseno de 3x, ¿sí? Menos 1, más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería un coseno cuadrado más otro coseno cuadrado más 2 cosenos cuadrados. Nos quedaría 4 coseno cuadrado de 3x. ¿Sí? Y voy a hacer la distributiva aquí. Raíz de 3 menos 1 por 2 veces el coseno de 3x. ¿Sí? Más la raíz de 3 menos 1. No, es menos. ¿Cierto? Este por este menos este por este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Ya aquí me falta un número. Me falta este menos 1. ¿No? Igual a 0. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces me queda así, ¿no? 4 coseno cuadrado de 3x, ¿no es cierto? Más, ¿sí? Y este 4 no es más que 2 al cuadrado, ¿no? Para un poquito, diría, facilitarme un poquito. 2 coseno de 3x, ¿cierto? Menos raíz de 3 es igual a 0. Porque este más 1 se cancelaría con este. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, a ver, aquí voy a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Voy a decir 2 por el coseno de 3x es igual a 2. Y entonces, ¿cómo luciría esto? Esto sería, ¿no es cierto? W al cuadrado. Más, aquí tendría raíz de 3 menos 1 por W, ¿no es cierto? Menos raíz de 3 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces, esto hay como factorizar. Vamos a ver si hay cómo factorizar. W más, W menos. ¿No es cierto? Dos números que multiplicados den raíz de 3 y restados den raíz de 3 menos 1. Evidentemente, el raíz de 3 y el 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Inge. Y luego ya vuelvo, ¿no? ¿Sí? Entonces esto sería 2 coseno de 3x, ¿no es cierto? Más la raíz de 3, ¿sí? 2 coseno de 3x menos 1 es igual a 0. En donde el coseno de 3x sería igual a menos la raíz de 3 sobre 2, o el coseno de 3x sería igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Yo sé que x debe estar aquí. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que 3x va a estar entre 2pi y 0. Entonces ahí me toca resolver. Tengo que ver para ángulos 3x, ¿no es cierto? Entre 0 y 2pi. Voy a analizar eso. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿dónde el coseno es negativo? En el segundo y tercer cuadrado. Entonces, hay dos ángulos. Un ángulo, ¿no es cierto? 3x, ¿sí? Que está en el segundo cuadrante, y un ángulo, ¿no es cierto?, en el tercer cuadrado. Tal que el coseno sale raíz de 3 sobre 2. El coseno que sale raíz de 3 sobre 2 es justamente el de pi sextos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, en el segundo cuadrante sería 3x, podría ser, ¿sí? Pi menos pi sextos, ¿sí? O 3x podría ser pi más pi sextos, que sería este con ángulo y este otro. ¿Sí? Y luego, el coseno es, ¿no es cierto?, positivo. En cambio, en el primer cuadrante, ¿cierto? En el primer cuadrante, ¿sí? O en el cuarto cuadrante. ¿Sí? El primer cuadrante en el cuarto. El coseno da un medio para pi tercios. O sea, 3x podría ser igual a pi tercios. O 3x podría ser, ¿sí? En este otro caso sería 2pi menos pi tercios. ¿Sí? En el cuarto cuadrante. ¿De dónde qué tendríamos? Que x sería igual. Pi menos pi sextos es 5 pi sextos, es decir, 5 pi 18avos. ¿Sí? O x podría ser, ¿no es cierto? Pi más pi sexto sería 7 pi sextos, es decir, 7 pi 18avos. ¿Sí? O x podría ser pi novenos. O 2 pi menos pi tercios es 5 pi tercios, es decir, x podría ser 5 pi novenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, equivalentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Al ángulo de 50 grados, de 70 grados, ¿sí? De 20 grados y de 100 grados. ¿Sí? Esos ángulos, ¿no? En específico, de grados. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Que justamente todos están en este intervalo, ¿no? De 0 a 2 pi. Tercios, que es 120 grados, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Una duda? ¿Una pregunta? ¿Sí? Pues ustedes ya saben, la clave de esto, ¿no es cierto? Es identificar el cuadrado. Dada la razón trigonométrica, identificar el cuadrado. Y con eso ya saben. ¿Sí? ¿Cuáles son los? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Mm? Si en algún rato se encontraran con esta ecuación, seno de x es igual a 2. ¿Sí? ¿Cuál sería su respuesta? Si dice resolver esta ecuación en el conjunto de 0 a 2. ¿Cuál sería la solución? Sí. No. ¿Es posible que el seno valga 2? No, chicos. No. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? No, Recuerden, el seno del número, ¿no es cierto? Siempre es un número entre 1 y menos. Es decir, no puede ser mayor que 1 ni menor que menos. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición es
falso. Puede ser sustituido por cualquier otra proposición falsa. Es decir, la solución de esa ecuación es la clase básica. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa con el coseno, ¿no? ¿Ok? No así ya con la tangente ni con la cotangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Sí. ¿Sí? Veamos uno más interesante. Dice resolver, ¿no es cierto? La ecuación tangente al cuadrado de x es igual a 3, ¿sí? En el conjunto de 0 a 2. ¿Sí? El conjunto de 0 a 2. A ver, ¿cómo harían esto? ¿Puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados? Perfecto. Este es un número positivo y este también. ¿Qué me queda? No me vaya a olvidar de eso, ¿no? Valor absoluto de la tangente de x es igual a la raíz de 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la tangente de x es o bien raíz de 3 o bien es menos la raíz de 3. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde la tangente va a ser, dónde la tangente es positiva? Ya sea un ángulo en el primer cuadrante, que no sé cuál sea, ¿cierto? O un ángulo en el tercer cuadrante que va a ser pi más algo más. ¿Estamos de acuerdo? Más un ángulo ahí. ¿Cuál es ese ángulo que la tangente sale raíz de 3? Ese ángulo, si hago el triangulito, ¿no es cierto? Es pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Y la tangente dónde es negativa? En el segundo y en el cuarto cuadrante, que son respectivamente un ángulo y menos un ángulo, ¿no es cierto? Que en este caso también es pi tercios, o x es igual a 2pi menos un ángulo agudo, que es el de pi tercios. ¿Sí? Porque la tangente de pi tercios es raíz de 3. Y esto sería lógicamente equivalente a que x podría ser o bien pi tercios, 2 pi tercios, ¿sí? 4 pi tercios o 5 pi tercios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Pi tercios, más 4 pi tercios, más 5 pi tercios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Creo que ya es la ejercicio de- ¿sí? Ujú. Exacto. Este,
Resuelva la ecuación, ¿sí? Esta de aquí, ¿sí? En el intervalo de 0 a 360 grados, donde las medidas de estos ángulos están en grados, ¿no? ¿Vale? Y esto es igual, ¿no es cierto? A ver, esto es lógicamente equivalente a que... A ver, aquí una cosa interesante. Debido a la aparición de la tangente, el ángulo X, ¿no es cierto? No podría ser 90, ¿sí? Ni 270. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por la aparición de la secante no está definida donde el coseno se hace cero, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde se hace el coseno cero? En 90 y en 270. ¿Sí? Entonces, ¿sí? X pertenecería al conjunto de este conjunto, ¿no? De 0 a 360, excepto justamente el 90 y el 270. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, este sería el conjunto de restricción, ¿no? Ya, con eso en mente, ahora sí. Voy a sacar de factor común la tangente cuadrada de x grados. ¿Y qué me quedaría? Secante cuadrada de x, ¿cierto? Grados, ¿sí? Menos 1 es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Mm, Yo recuerdo, ¿no es cierto? Y aquí me voy a hacer recuerdo, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si todo dividido para el coseno cuadrado tenía que la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Los grados todo. ¿Ok? En otras palabras, la secante al cuadrado menos 1 es la tangente cuadrada. Pues, ¿qué tengo? Tangente a la cuarta de x es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Voy a sacar la raíz cuarta a ambos. No, no puedo, porque no hemos definido la raíz cuarta. La próxima clase vamos a definir eso. ¿Sí? Pero puedo sacar la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué me quedaría? Valor absoluto de la tangente cuadrada de x es igual a 1. ¿Sí? El valor absoluto de este número al cuadrado, ¿no es cierto? Es el mismo numerito por la propiedad del valor absoluto, ¿no? Porque el valor absoluto de un número al cuadrado es el número al cuadrado porque ese número es un número positivo. ¿Sí? Y aquí vuelvo a sacar la raíz cuadrada. ¿Y qué me queda? Valor absoluto de la tangente de x es igual a 1. Y ahora sí, aquí sí no me queda otra. La tangente de x es igual a 1 o la tangente de x es igual a menos 1. ¿Qué ángulo la tangente es igual a 1? El de pi cuartos. ¿Sí? Pero ¿dónde puede ser positiva la tangente? El ángulo puede estar en el primer cuadrante o el ángulo puede estar en el tercer cuadrante. ¿Y dónde es negativa la tangente? Otra vez, la tangente puede ser negativa en el segundo cuadrante, que sería pi menos pi cuartos, o la tangente puede ser, ¿no es cierto? Y en este caso, como estoy en grados, ¿no es cierto? Es 45, aquí sería 180 más 45, ¿sí? Aquí sería 180 menos 45, y aquí sería, en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? 360 menos 45. Es decir, x podría ser 45, 135, ¿sí? 225 o 315. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Para ustedes, y para que se entretengan un poquito, les voy a dejar esto. Seno al cubo de x más el coseno al cubo de x, ¿sí? Partido por el seno de x más el coseno de x, ¿sí? Es igual a 1 menos 1/2, ¿sí? Del seno de 2x. ¿Ok? Resolver esto, ¿sí? En el conjunto de 0 a 2pi. ¿Ok? Y la solución de este ejercicio es, ¿sí? ¿Sí? 7pi cuartos, ¿sí? No, la solución de este ejercicio, ¿sí? Es el intervalo, ¿sí? La solución de este ejercicio es el intervalo de 0 a 2pi quitado, ¿sí? El 7pi cuartos, ¿sí? El 7pi cuartos, pi menos pi cuartos es pi menos pi cuartos, es 3pi cuartos, ¿ok? ¿Ya? La solución es el intervalo de 0 a 2pi, excepto esos dos números. Ujú. ¿Estamos claros? Es decir, en otras palabras, es una identidad trigonométrica, dicho prácticamente, porque es válido para todos los elementos del conjunto, excepto esos dos. ¿Y esos dos por qué van a ser? ¿Sí? ¿Por qué no fue posible para esos dos? Porque el denominador se hace cero en esos dos números. ¿Sí? Y justamente para comprobar que el denominador se hace cero en esos dos numeritos, van a tener que usar, ¿no es cierto?, esta identidad de aquí. ¿Dónde estás? Esta de aquí. ¿Sí? De ahí ustedes ya se darán cuenta que arriba tengo una suma de cubos y ahí ya se cancela. Y ahí es todo más fácil. ¿Sí? ¿Ya? Pues hasta ahí dejaríamos el día de hoy. A otro más enviaron. A ver, veamos. A ver, Hasta luego, Inge, gracias. no me olvido de ustedes. Bueno, ese queda para ustedes, ¿no? De taller. Resuelva la ecuación, esta de aquí, ¿sí? Sabiendo, ¿no es cierto?, que estoy en el tercer cuadrante, ¿no? Inge, perdón, no sé si solo soy yo, pero no veo su pantalla. Ya, perdón, se me fue la pantalla.
¿Sí? Resuelva esta, dice, ¿no es cierto? Resuelve en el tercer cuadrante, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Esto qué es igual? Al seno de teta más 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Igual a 0. ¿Esto que es lógicamente equivalente? Sale el seno de teta de factor común. ¿Sí? Tiene que 1 menos 2 coseno de teta. 1 más 2 coseno de teta. Igual a 0. ¿De dónde qué tendríamos? Que el seno de teta es igual a 0 o el seno de 1, aquí me faltan 2, ¿no? 1 más 2 coseno de teta. ¿Sí? O el coseno de teta es igual a menos 1. ¿Sí? Teta puede ser o bien 0 o pi para que el seno valga 0. ¿Sí? Y el coseno es negativo en el segundo y el tercer cuadrante. Ángulo que sale el coseno negativo, que sale el coseno igual a 1. Ese es el de pi sexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces en el segundo cuadrante sería pi menos pi sextos. ¿Sí? Y en el tercer cuadrante sería, ¿sí?, pi menos pi sextos. ¿Sí? Y como me dice que resuelva en el tercer cuadrante, solo sería este de aquí. Es decir, 7 pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. 7 pi sextos. Y ya, si no me equivoco, se lo hicimos ayer. Ahí sí no es muy similar. ¿Sí? Pues ahí sí, dejaríamos hasta ahí el día.